David, probando audio. David, ¿estás? Aló. Buenas tardes. Muy David, buenas tardes. ¿cómo estás, David? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gusto en saludarles a todos. Veo muchas caras conocidas, nombres conocidos. Gracias a todos por participar. Por acá les hablo Yelis Artiga, para los que no me conocen. Pertenezco a la Gerencia de Capacitación de Casa Nacional de Century 21 Venezuela. Soy la coordinadora de capacitación. Desde Casa Nacional continuamos trabajando con mucho cariño para ustedes, contribuyendo a la formación de profesionales inmobiliarios. El día de hoy estaremos realizando el webinar denominado Prospección Digital en la Cuarentena, el cual va a ser presentado por nuestro apreciado señor David Esteva, a quien le agradecemos su disposición y su apoyo para llevar a cabo este webinar. El señor David Esteva
Es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Comunicación Organizacional de la Universidad Católica Andrés Bello. Se ha dedicado por más de 15 años a actividades de asesoría en comunicación e imagen corporativa, así como en estrategias de posicionamiento de marcas de diversa índole. Es un apasionado del tema de gestión de marca personal y la aplicación del marketing digital en estrategias de visibilidad y posicionamiento. En los últimos 19 meses estuvo a cargo de la gerencia de mercadeo de Inmobilia.com y la edición de su blog. Hoy su propósito de vida está enfocado a apoyar y a acompañar de manera individual y grupal a profesionales que deseen potenciar su marca personal para alcanzar un mayor impacto profesional. Bienvenido, señor David, bienvenidos todos. Por favor, agradecemos que se pueden presentar con su nombre y apellido y su correo electrónico a través del chat. Posteriormente les estaré haciendo llegar la presentación del señor David vía correo electrónico. Y asimismo agradecemos también silenciar sus micrófonos y al final de la presentación lo activaremos pues para que hagan preguntas. Buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes, Yelitza. Gracias por la invitación nuevamente. Me fascina estar en Centro 21, que ya la siento como una casa. Por favor, ¿puedes verificar si me escuchas bien para comenzar? Sí, te escucho perfectamente y se ve perfecta la presentación. Genial. Ok, comenzamos entonces. El tema de hoy va a ser prospección digital en tiempos de cuarentena. Les comento que este término de prospección, la verdad que era totalmente desconocido para mí. De hecho, desde que me gradué, yo entré a trabajar en distintas empresas y prácticamente siempre tuve que vender algo, siempre tuve que vender algo en mi condición de comunicador social y en mi condición de asesor de comunicaciones corporativas, siempre tuve que vender. Y como tuve que vender, también era evidente que tenía que buscar clientes. Pero la palabra prospección, la verdad es que nunca la había escuchado hasta que entré en el mundo de los asesores inmobiliarios, a conocer el mundo de los asesores inmobiliarios. Por eso es que antes de entrar en materia de prospección, quiero hacer unas reflexiones que son muy recientes, producto de esta cuarentena. Vamos a ver. Ok, los objetivos de esta presentación son los siguientes. Vamos a destacar la importancia de la prospección para lograr generar relaciones que impulsen cierres de negocio en el asesor inmobiliario. Aquí el tema fundamental es generar relaciones, no solo contactos. Lo otro es identificar cuáles son las plataformas que hoy en día nos pueden ayudar a esa generación de leads. Hay plataformas que evidentemente son fuentes de leads, que uno prácticamente va recibiendo potenciales clientes. Hay otras plataformas a través de las cuales uno también los puede buscar esos leads. Y como tercer punto, vamos a destacar la importancia de manejar bases de datos propias que vayamos levantando poco a poco, día a día, y tenerlas actualizadas. Vamos a identificar por qué la importancia de esa base de datos y no dejar que los contactos estén única y exclusivamente en las redes sociales. La agenda va a tener unos 9 puntos en específico. Vamos a ver primero las 3 B de cómo lograr negociaciones inmobiliarias. Y esta es la parte reflexiva que voy a hacer en la tarde de hoy. Estas 3 B no son las 3 B bueno, bonito y barata. Son las 3 B que ya van a ver de qué se trata. Vamos a ver en qué consiste la prospección, cuáles son las diferencias entre lo que es un prospecto y un lead. La importancia de dedicarle tiempo solamente a las personas que tienen mayor potencialidad, cómo hacer las clasificaciones según los tipos de leads y dónde conseguir esos prospectos que vamos a llamar sospechosos, porque todavía no tenemos suficiente información de ellos. El otro punto es qué acciones hay que tomar en cuenta a la hora de acercarnos a esos prospectos sospechosos.
Y vamos a revisar algunas herramientas como las redes sociales, los CRM y aplicaciones de Google Alert. Y finalmente, vamos a hablar de la importancia de los números, de llevar una relación de cifras, metas, objetivos y cómo lo vamos a ir logrando. Ok, ¿cuáles son esas 3B para lograr negociaciones inmobiliarias? Pues sencillamente, valentía, vinculación y valor. Tomen nota, valentía, vinculación y valor. En estos días, una de mis mayores reflexiones ha sido que hay acontecimientos en la vida que te ponen a pensar. Y este momento de la cuarentena me ha hecho pensar y darme cuenta que a veces abandonamos el camino hacia la vida que merecemos vivir y gastamos energía en muchas cosas. Ahora bien, mi propuesta hoy en día de esta reflexión que estamos haciendo en cuarentena es trabajar con una mentalidad, preocuparnos por la mentalidad que lleve emoción y una actitud vencedora. Es decir, como asesores inmobiliarios, no podemos quedarnos en la decepción, en las preocupaciones, sino que hay que mantener una disposición positiva pese a las circunstancias. Y de hecho, el que ustedes estén aquí participando en este webinar y los otros que ha realizado Casa Nacional, evidencia que hay una disposición positiva a aprovechar el tiempo. Ok, siguiendo con la valentía, tenemos que en este momento hay que trabajar con un enfoque en el objetivo. El objetivo de qué es lo que queremos lograr en este tiempo de cuarentena. Y por supuesto, hay mucho de humildad. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos asesores inmobiliarios están reconociendo cuáles son las áreas en las que necesitan mejorar, en las que necesitan capacitarse para ser cada día mejor. Y entonces es por eso que yo hago énfasis aquí en la importancia de construir la mejor versión de ti como asesor inmobiliario. ¿Ok? Y se ha descubierto que las personas más exitosas no es tanto por el talento. Sí, el talento es importante, pero mucha gente es exitosa y logra los objetivos gracias a la persistencia. Entonces, vamos, si bien es cierto que el talento es muy importante, hay que recordar que esa actitud y esa mentalidad positiva con la que nos enfrentemos al mercado que tenemos ahorita va a ser la clave del éxito. En estos días estaba yo escuchando un webinar y un asesor inmobiliario de una empresa bastante conocida en Maracaibo hablaba de que el valor del asesor inmobiliario venía en una fórmula que era conocimientos más habilidades por actitud. Y eso es muy importante porque muy bien puedes tener conocimientos, puedes tener habilidades, pero esa actitud y esa valentía con la que estás enfrentando el día a día hoy va a multiplicar tu valor como asesor inmobiliario. Entonces, retomo un poco lo que había conversado en mi webinar sobre marca personal, que hay que afincarse en el por qué y el para qué. Tu por qué y tu para qué eres asesor inmobiliario, ese Ikigai. Quienes no hayan visto el webinar, pues ya está en la página de YouTube de Century Venezuela y pueden ver allí la presentación. Entonces, en el área de la valentía, la consistencia, la persistencia y la voluntad es clave. La consistencia es todo lo que tú hagas tienes que tener en mente tu propósito de vida. Es decir, ¿para qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? El segundo tema es la persistencia, porque una de las cosas que se ha revelado es que la persistencia es el principal pilar del éxito, basada en que en la repetición de todo aquello que te esté funcionando bien y de hacer seguimiento. En temas de prospección vamos a ver que el seguimiento es fundamental y para eso se utilizan programas como los CRM para hacer seguimiento a una relación que tienes con tu cliente. Y por supuesto la voluntad es la energía, es esa energía que te permite a ti levantarte y hacer las cosas que a lo mejor no te gustan mucho, que no son muy cómodas para ti, pero que lo haces incluso esos días en que no tienes ganas. Esa voluntad es importante. Ok,
La otra B es la vinculación. Estamos hablando de prospección. Nuestro negocio de bienes raíces, de servicios, de inmobiliarios, no es un negocio de venta de ladrillos, es un negocio de generar relaciones, de generar una interacción con personas, ¿ok? Entonces, la idea aquí, la propuesta es construir relaciones con los demás de manera genuina. De nada sirve tener cualquier cantidad de contactos a través de las redes sociales y no establecer relaciones con esas personas que te están siguiendo. Aquí es súper importante el cara a cara. Si bien es cierto que nosotros en este momento estamos en una cuarentena donde no se nos dificulta entrar en contacto personal con esos potenciales clientes, hay herramientas que tenemos tecnológicas para poder acercarnos y mostrar nuestra cara, mostrar nuestro tono de voz, mostrar nuestra sonrisa, que es lo más humano y lo más agradable de nosotros, ¿ok? Entonces, la propuesta es que un asesor inmobiliario debe al menos dedicar la mitad de su jornada al contacto con personas. Es decir, decidir, bueno, cómo y cuándo vas a contactar con ese grupo de potenciales clientes. Lo demás, esto es muy importante saberlo porque todo asesor inmobiliario tiene infinidad de actividades, tiene cerca de 194 actividades que realiza y hay que dedicarse a la parte más importante que es la relación con los clientes, ¿ok? ¿Cómo nos podemos relacionar hoy en día con esos clientes? Pues muy fácil, relacionándonos con los stories y los posts que publican nuestros clientes a través de su Instagram, comentando lo que son los posts de Instagram, de Facebook o lo que publican en LinkedIn, haciendo comentarios de lo que se publica en WhatsApp o en Facebook. Hay algo bien particular con las historias y a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando alguien publica una historia, un estado en WhatsApp, lo publica con una intención. Es decir, más allá de quienes publican sus inmuebles, hay ciertas publicaciones que lo que están buscando es una interacción, una respuesta de parte de los contactos que uno tiene dentro del teléfono. ¿No se han dado cuenta que a veces publicamos una historia en el WhatsApp e inmediatamente a los 2, 3 minutos estamos revisando quiénes lo han visto? Y no solo quiénes lo han visto, sino que además hay quienes opinan, viste, vio mi estado y no me hizo ningún comentario. Eso es particular porque somos seres humanos y nos encanta la interacción, nos encanta el reconocimiento, nos encanta que las demás personas se preocupen por nosotros y por supuesto que nos hagan comentarios. Entonces, esos momentos en los que tus clientes o tus potenciales clientes hacen publicaciones de estados en WhatsApp o en Facebook o en cualquier red social, son oportunidades de una vinculación, un acercamiento a ellos. Hay oportunidades también en los que puedes enviar mensajes directos, puedes enviar textos, puedes enviar voz y lo más importante, incluso puedes enviar hoy en día videos saludando, dando ánimo, con información que pueda ser útil para ese potencial cliente. Es decir, no hay excusa para que hoy en día nosotros no le estemos dedicando tiempo a esa necesaria vinculación con tu base de datos. Revisa cuántos contactos tienes en tu teléfono, cuántos contactos tienes en el WhatsApp, a cuántos de ellos le has escrito. Y eso es muy fácil verlo. Tú puedes buscar el contacto y puedes chequear cuál fue la última vez que hiciste contacto con esa persona. A eso es lo que yo llamo seguimiento. La otra B es el tema de valor, ¿ok? En las relaciones humanas, y mucho más si se trata de relaciones de negocio, antes de hacer negocios hay que aportar valor. Es decir, hay que ofrecer algo a esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona reconozca que tú eres un agente inmobiliario que es experto y ofrece información de valor para tomar decisiones. Los potenciales clientes lo que quieren es información para tomar decisiones de manera aceptada. Entonces, bueno, ahorita, en el momento en que estamos en cuarentena, tenemos mucho más tiempo para generar información de aprendizaje, de conexión, de cosas de innovación
todo lo que se está haciendo a nivel de realidad virtual, de tecnología aplicada a la visita virtual de inmuebles. Es decir, tienes que mostrar información y que estás al día, ¿ok? Lo otro es crear hábitos. Eso es algo que he entendido y reflexionado en estos días de cuarentena, y es que para poder tener más conocimientos y tener aprendizaje, hay que establecerse unos hábitos y definir el tiempo de aprendizaje. Y sobre todo, el aprendizaje para qué. Es decir, no tiene sentido estar viendo cualquier cantidad de webinar si tú no tienes un objetivo. ¿Cuáles son mis necesidades de aprendizaje, mis necesidades de conocimiento y a qué le voy a dedicar yo a eso? Otro punto que quiero señalar aquí es la necesidad de potenciar tus propias fortalezas. A veces nos fijamos más en nuestras debilidades y no potenciamos las fortalezas, que son las que muy posiblemente te van a hacer destacar de los otros asesores inmobiliarios. Recuerdo que hay una anécdota que siempre ocurre con los hijos. Los hijos, cuando comienzan a fallar en determinada materia, lo primero que hacen los padres es contratar a un profesor para que fortalezca esa debilidad. Y a veces de repente el niño tiene otras fortalezas, otras habilidades y dones que dejamos a un lado y no les prestamos atención. Entonces, allí lo importante es potenciar tus propias fortalezas en este tiempo, ¿ok? Y, por supuesto, en toda relación de prospección, es importante que haya un interés genuino en conocer cuál es el problema o cuál es la emocionalidad de ese cliente que tienes al frente, que te ha contactado. Hay que descubrir lo que necesitas. ¿Por qué? Porque un vendedor no puede comenzar a ofrecer un portafolio de sus inmuebles si no tiene claro cuál es la necesidad puntual de ese potencial cliente. ¿Ok? Entonces hay que ver la venta como un proceso donde la prospección es el principal elemento. Hay expertos que dicen que el 85% de los negocios está fundamentado en la buena prospección de clientes. ¿Ok? Entonces, bueno, para eso es importante diseñar tu mejor experiencia de contacto y relación. Es decir, yo les comento una anécdota. Yo en algún momento estaba vendiendo un inmueble y contacté, le mandé un mensaje a cerca de 10 asesores inmobiliarios. Y lo hice con expresa intención de medir esa experiencia de contacto a través del WhatsApp. ¿Ok? Hay algunos que me respondieron inmediatamente, otros me respondieron más tarde, indicando que estaban ocupados, y otros me respondieron a la semana. Es decir, yo tuve ya una primera impresión de esos asesores inmobiliarios a través de esa experiencia. Entonces hay que ponerle ojo a cómo es la experiencia de contacto contigo. Es decir, cómo atiendes tú a las personas que te contactan por el Facebook, por el WhatsApp, por un correo electrónico que te envíen gracias a que se metan en tu página web. ¿Cómo es esa experiencia, esa rapidez, ese trato, el tono de voz? ¿Ok? Y lo otro importante dentro de este tema del valor es crear estrategias para retener a tus clientes y crear estrategias para que esos mejores clientes se conviertan en embajadores de tu marca, es decir, prescriptores de tu marca personal como asesor inmobiliario. Ok, ahora sí entramos en materia. ¿Qué es la prospección? Pues bueno, la prospección no es otra cosa que buscar, identificar y hacernos visibles de manera organizada y sistematizada. Yo siempre he pensado la analogía, esto de prospectar es como tocar puertas, sobre todo en el ámbito digital. Hacerle un contacto a través de una red social es tocarle la puerta. Y cuando tú le tocas la puerta a alguien, generalmente esa persona, antes de abrir, mira por el huequito, por la mirilla, ¿verdad? Y comienza a ver quién está tocando la puerta antes de abrir. Entonces, es muy interesante esa acción de tocar la puerta, de hacernos visibles, pero también es importante qué es lo que ellos van a ver cuando se acerquen a la puerta, ¿ok? Entonces, seguimos con el concepto. Prospectar es buscar, identificar y hacernos visibles, ¿verdad? Ante aquellas personas que consideramos clientes potenciales.
Es decir, a los asesores, a los community managers que a veces manejan las cuentas de asesores inmobiliarios, hay que explicarle que la búsqueda de clientes potenciales tienen que ser de prospectos calificados, es decir, personas que cuadren con ese cliente que tú quieres tener como prospecto, ¿ok? Entonces, es importante también que ese community manager o tú mismo o tú misma como asesor inmobiliario, a partir de esos clientes, vayas creando tu propia base de datos, ¿ok? Esa es la función de prospectar. Identificar, hacernos visibles y crear una base de datos. ¿Para qué? Para luego tomar acciones. Esto es como el pescador. Tú puedes lanzar la red, pero tú tienes que saber, luego que tienes esa red con pescados, tienes que saber qué hacer. Tienes que clasificarlos, tienes que segmentarlos para poder sacarle provecho a cada uno de los prospectos y, por supuesto, no invertir tiempo en aquellos pescados, por llamarlo así, que no son potenciales para ti, ¿ok? El acercamiento puede ser comunicacional, directo o indirecto, eso lo vamos a ver luego. ¿Qué más de la prospección? Bueno, a menudo, cuando uno está prospectando, no en todas las redes sociales obtienes mucha información de ese prospecto. Por eso es que lo llamo prospecto sospechoso. Entonces, puedes hacer acciones para obtener más información de ese prospecto. Acciones como encuestas, acciones como llamadas, por supuesto, acciones como correos, preguntándoles, puedes enviar incluso algún boletín donde la persona tenga que elegir qué tipo de inmuebles preferiría si él tuviese la cantidad para adquirir un inmueble. Es decir, tienes que buscar la forma de relacionarte con esos prospectos. ¿Para qué? Para que los vayas clasificando y puedas decir, este es un prospecto comprador, este es un prospecto vendedor, este es un prospecto arrendador. De esa forma lo vas clasificando en tu base de datos. Para hacer una base de datos puedes manejar un CRM o utilizar un documento de Excel, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, definitivamente la actividad de prospección es una actividad que se debe hacer todos los días. Escuchaba un webinar de un experto asesor inmobiliario que decía que mínimo diariamente teníamos que sumar a nuestra base de datos entre 10 y 15 nuevos prospectos. Y bueno, la meta te la colocas tú en función de varios elementos que son el tema de tus porcentajes de conversión. Es decir, si tú sabes que para lograr convertir a un prospecto en un cliente, tienes que tener 10, 20, 30 prospectos, entonces ya sabes que esa es la cantidad que tienes que, las puertas que tienes que tocar. Sabes que no todas se van a abrir, sabes que incluso las que se abran, a lo mejor resulta que la persona no es el cliente, parecía, pero no es. Entonces es importante tener claro que tú mismo o tú misma te vas a colocar las metas de prospección en función de cuánto quieres ganar, ¿ok? El tema de la prospección, como lo venía diciendo antes, tiene que ver también con la productividad tuya como asesor inmobiliario. Es fundamental enfocarse en aquellas actividades que te generan mayor impacto en cuanto a tus metas. Y por supuesto, las metas monetarias son una de las principales metas como asesor inmobiliario. Entonces, si la prospección es una de esas actividades, de las 194 actividades que tienes, es una de las actividades que te da pie a oportunidades de negocio, evidentemente esa tarea tiene que estar dentro de ese 20% que Wilfredo Pareto comentaba que es el que te genera el 80% de tus ganancias, ¿ok? Entonces, seguimos aquí con otras preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre prospectos y leads? Bueno, yo lo considero así. Para mí los prospectos son todas aquellas personas que encajan dentro de lo que yo he denominado buyer persona. Un buyer persona es un cliente ideal. Es decir, tú puedes tener distintos clientes ideales en función de lo que es tu portafolio de inmuebles. ¿Ok?
¿ok? Puedes tener un cliente ideal residencial, un cliente ideal del área de comercial, de locales, un cliente ideal en el área de empresas, ¿ok? Entonces, ese es un prospecto. En la medida en que tú vayas navegando por las redes sociales, tú vas a buscar, o tu community manager va a buscar esos prospectos en función del buyer persona, del cliente. Cuando un prospecto se convierte en un lead, un prospecto se convierte en un lead cuando una persona expresa su interés en tus servicios inmobiliarios y facilita de manera voluntaria sus datos de contacto. ¿Ok? A eso es lo que yo llamo lead. Cuando una persona te facilita unos datos para recibir información. ¿Cuáles son las diferentes formas de conseguir lead? Bueno, hay muchas. La principal es personas que han visitado tu web y han dejado sus datos. Century 21 tiene una excelente plataforma donde cualquiera puede entrar a través de internet a una página web donde están los inmuebles y los datos de contacto de cada uno de sus asesores inmobiliarios. Toda esa información, todas esas personas que faciliten información a través de esa página web, se considera un lead. También aquellas personas que hagan alguna consulta de servicios a través de las redes sociales. Uno de los errores mayores de quienes tienen redes sociales es que a veces abandonan las redes sociales y no están pendientes de las comunicaciones. Es decir, no están pendientes de quienes han solicitado información a través de esa red social. Imagínense lo importante de esto, que Facebook hasta lleva contabilizado cuánto tardas tú como asesor inmobiliario y cualquier persona, por supuesto, cuánto tarda para responder a una persona que haga alguna consulta. Para ellos, la atención al cliente, la respuesta a esa solicitud de información es súper importante. Indica que estás vivo, ¿ok? Lo otro es, un lead lo puedes lograr cuando las personas han llenado un formulario para descarga de recibir alguna información específica. Por ejemplo, tú puedes tener una landing page donde tú indiques, bueno, aquí tengo un documento con todas las referencias a los documentos que son necesarios para vender un inmueble. ¿Quieres descargarlos? Haz clic aquí y la gente los descarga. Pero antes de descargarlos, tienes que colocar ciertos datos como nombre, correo electrónico y ciudad de la cual me estás contactando. Esa es una forma de crear leads a través del ofrecimiento de una información que es relevante e importante para tu potencial cliente. Ok, ahora les voy a comentar una serie de datos de una conferencia que escuché sobre este libro que es de Millionaire Real Estate Agent de Gary Keeler, ¿ok? Este es un bestseller y básicamente es como una guía para el asesor inmobiliario y una de las cosas que decía Gary Keeler es que hay que tomar en cuenta que las personas apenas recuerdan 7 marcas cuando le preguntas, bueno, dime 7 marcas de teléfono, 7 marcas de televisores, 7 marcas de vehículos. ¿Por qué? Porque la memoria es selectiva y la memoria, por supuesto, es limitada, ¿ok? Así que es importante, si ustedes quieren posicionarse en la mente de sus leads, en la mente de sus potenciales clientes, tienen que hacer un trabajo de posicionamiento, de relacionamiento. Yo no puedo recordarme de ti si tú me escribiste una sola vez en tu vida, ¿ok? Es importante que haya un seguimiento de la conversación, porque si tú abandonas la conversación y la dejas en un solo contacto, en un solo toque, evidentemente yo no me voy a recordar de ti. Este libro indica que los prospectos vendedores llaman a un asesor el 76% y que el 16% llama a 2 asesores. Es decir, que si tú no haces un buen trabajo de posicionamiento, de relacionamiento de manera genuina con esos potenciales clientes, si eres el tercero que llega a su mente, no te va a llamar. ¿Ok? Por eso es que es importante estar en el número 1.
cuando mucho en el número 2, pero es preferible. Aquí en Venezuela no utilizamos mucho la figura de la exclusividad, pero en países en los que se lleva la figura de la exclusividad muy fuerte, tienes que ser el número 1 en la mente de ese potencial cliente, ¿ok? En cuanto a los prospectos compradores, llama la atención que el 68% llama a un asesor inmobiliario y el 22% llama a 2 asesores inmobiliarios. Y por supuesto, aquí hago una colación en el sentido de que cuando hacemos prospección, no me estoy refiriendo solamente a potenciales clientes, también me estoy refiriendo a los aliados estratégicos. ¿Cuáles son los aliados estratégicos de un asesor inmobiliario? Bueno, otros asesores inmobiliarios. De manera tal que en esa tarea de la prospección tenemos también que relacionarnos con asesores inmobiliarios, por supuesto, comenzando por nuestra casa, por la de Century 21, y también relacionarnos con asesores inmobiliarios de otras empresas de bienes raíces. ¿Ok? Entonces, bueno, hay otro tema con la calidad de los leads y cómo se consigue. Bueno, este libro dice, a diferencia de lo que siempre se ha dicho, no, que es mejor la calidad que la cantidad, Gary Keeler dice que no. Aquí, en temas de lead, la cantidad, por supuesto, con cierto filtro, es lo más importante. ¿Por qué? Porque día a día tú tienes que agarrar tu base de datos y contactar a esos potenciales prospectos, y una vez que los contactas, tienes que pasarlo de una columna, que a lo mejor la tienes designada como prospectos sospechosos. Una vez que los contactas, tú vas a poder pasarlos a otra columna, bien sea como prospectos vendedores, como prospectos compradores, pero ya los sacas de esa columna de prospectos sospechosos. Y esa columna, que a lo mejor se recomienda que mínimo al mes tenga 100 prospectos sospechosos, esa columna diariamente tienes que irla vaciando, pero también llenando con nuevos prospectos. ¿Por qué? Porque este negocio del real estate funciona única y exclusivamente si tienes potenciales clientes. Esto es como un médico, es decir, un médico cirujano, ¿cuándo deja de operar? Deja de operar cuando no tiene clientes. Igual un abogado, ¿cuándo un abogado deja de trabajar? Cuando no tiene clientes. Entonces aquí es muy importante tener en mente que esa base de datos que vas llenando con prospectos es como una planta, ¿ok? Es como una planta donde el abono va a ser ese cariño de relacionamiento, esa empatía, ese rapport que tú utilices para llegarle a ese potencial cliente, y el agua van a ser tus acciones de marketing y de comunicación. ¿Cuáles son las diferentes acciones de marketing? Bueno, newsletter, llamadas en frío, generación de contenidos, toques, recordatorios de fechas claves, es decir, toda esa empatía que le pueda generar a ese potencial cliente. Les comento que en estos días, que fue el Día de la Madre, yo casualmente le escribí muchos mensajes a asesores inmobiliarios, y particularmente a una asesor inmobiliaria le dije, oye, felicitaciones y espero que Santiaguito esté creciendo de manera fenomenal, algo así. Y wow, la asesora inmobiliaria se sintió excelentemente bien porque yo me acordaba del nombre de su hijo. Y realmente la relación que tenemos es bastante lejana, no es muy cercana. Más ni siquiera nos hemos visto alguna vez en la vida. Pero ese dato, ese pequeño detalle de recordarme del nombre de su hijo, hizo que existiera una mayor empatía entre ese asesor inmobiliario y yo, pues. ¿Okay? Entonces, bueno, Gary Keeler dice que por lo menos por cada 50 personas contactadas a las cuales le hagas 12 toques, lo que ellos llaman toques, tú al final vas a lograr una sola venta.
Así que imagínense la cantidad de personas que hay que contactar a diario para poder ir generando una base de datos de prospectos convertidos en leads. Ok, ¿cómo convertir prospectos probables o esos prospectos sospechosos? Yo creo que esto ya ustedes lo saben bastante bien. Es el tema de la ubicación. En el área, en el segmento de bienes raíces, la ubicación es estratégica. ¿Por qué? Porque a la hora de mostrar inmuebles, a la hora de ver alguna captación, la ubicación es fundamental. No podemos invertir mucho tiempo en eso y ahorita menos. ¿Ok? Hay que calificarlos también según sus necesidades. Cada vez que tenemos contacto con un prospecto hay que identificar necesidades y también hay que diferenciar lo que son las necesidades de los deseos. Y por supuesto hay que saber si la persona que nosotros estamos contactando tiene la autoridad para comprar, vender o alquilar. Yo recuerdo cuando una persona estaba, un asesor inmobiliario estaba en mi casa y siempre se dirigía a mí y cometió un grave error, porque quien tenía la decisión era mi esposa. Y yo trataba de incluso no mirarla a ella para que ella mirara a mi esposa y se fijara realmente en la persona que tenía el poder de decisión. Sí, tomamos decisiones en conjunto, pero ella siempre gana. Bueno, lo importante es también identificar si esa necesidad está manifiesta o está latente. Entonces, por eso es muy importante dentro de esta cuarentena las conversaciones. No podemos inferir todo. Hay que conversar para saber si hay algo latente en cuanto a esa necesidad manifiesta, qué más hay detrás. La capacidad financiera también te lo va a decir. Hay muchos datos para identificar esa capacidad financiera de la conversación, de la revisión de las cuentas sociales, de las redes sociales de esa persona. Ayer lo vimos con Ricardo. Es importante ver esa capacidad. Y sobre todo también hablar y conversar para saber si hay un potencial crecimiento, si es un cliente que de pronto te está comprando un inmueble, pero tiene hijos que están en etapa ya de salir del nido y van a necesitar un inmueble, o si esa persona tiene emprendimientos y va a crecer, ¿ok? Entonces, es importante también saber si esa persona que estás contactando tiene disponibilidad, si es accesible, si también tiene disposición a facilitarte información, ¿ok? Esos temas son importantes en la parte de prospección. Entonces, bueno, yo dividí aquí datos importantes que tienes que saber en cuanto a los compradores, en cuanto a los vendedores, en cuanto a los arrendadores y arrendatarios, ¿ok? Es importante la capacidad de compra, la capacidad de crecimiento, la urgencia que tiene ese cliente, es decir, qué tan urgente tengo yo para vender, qué tanta urgencia tengo yo para alquilar, es decir, me están sacando de donde estoy o no. Es importante esos datos para saber, poder calificar mucho más a ese lead, ¿ok? Ahora bien, lo más importante, ¿dónde conseguir prospectos sospechosos? Ciertamente, hay muchos prospectos que nos llegan a través de las redes sociales. Hay quienes nos escriben en Instagram y claro, si ustedes están pendientes de sus redes sociales, van a aprovechar esa generación de lead porque la reciben, ¿ok? Pero evidentemente esto no puede ser como una zapatería donde yo me siento y voy a esperar a que vengan los clientes. El negocio, como sabemos, de bienes raíces es un negocio donde nosotros tenemos que ser proactivos y buscar los clientes. Entonces, bueno, en este caso, yo recomiendo el uso de plataformas como LinkedIn, a través de las cuales ustedes pueden prospectar de una manera efectiva esos clientes en función de el perfil que están buscando, ¿ok? La otra vía de prospección de clientes que ustedes conocen muy bien es la FAR. No tiene nada que ver con Colombia. Esto es los familiares, amigos y relacionados. Es decir, todos esos contactos telefónicos a los cuales tú le estás comunicando permanentemente cuál es tu área de experticia, a qué te dedicas y por supuesto pedirle si saben que esté buscando lo que tú sabes hacer para lo que tú eres experto, pues evidentemente ese FAR es fundamental para comenzar a crear esa base de datos. Los directorios empresariales también son importantes, siempre y cuando sean directorios
localizados, es decir, directorios empresariales de una zona en específica, de una ciudad o de un estado en específico, ¿ok? Las organizaciones profesionales también son importantes. Los clientes satisfechos, como lo dije anteriormente, esos clientes puedes tenerlos dentro de tu base de datos como personas que pudieran referirte clientes y pudieras establecer alguna alianza incluso de referidos, de cómo favorecerlos gracias a referir clientes, ¿ok? Un elemento fundamental aquí es que si tienes una base de datos propia, esa base de datos tienes que no solamente alimentarla, sino que tienes que tenerla actualizada. Esto da mucho trabajo, es cierto, pero si tú lo haces periódicamente, haces un trabajo de actualización de datos, tú vas a tener mucha más efectividad, porque no hay nada peor que enviar un correo y que se te regrese porque el correo ya cambió. Enviar un mensaje por WhatsApp y que sencillamente la persona nunca le llegue porque ha cambiado de teléfono. Es decir, tenemos que siempre buscar la forma de actualizar esa base de datos porque esa base de datos vale oro, es el motor, la gasolina de tu negocio como asesor inmobiliario. Bueno, aquí voy a hablar de unos puntos que considero fundamentales para las acciones de contacto. ¿Cuáles son? Primero, evaluar qué imagen se llevan de ti cuando visitan tus redes sociales y puntos de contacto. Yo les comenté que la prospección a nivel digital es como tocar en la puerta a alguien y esa persona se acerca a la puerta y te va a ver por la mirilla. ¿Qué es lo que está viendo ese potencial cliente cuando revisa tus redes sociales, cuando revisa tu página web? Yo, por ejemplo, he visto páginas web de asesores que realmente tienen muy pocos inmuebles, páginas web donde ni siquiera tienen la fotografía suya, ¿ok? Redes sociales donde la biografía es muy escueta, donde los contenidos no son coherentes o no son consistentes o no son permanentes. La última vez que publicó fue en enero de este año. Me da la impresión más bien que esa persona ya se fue de país o cambió de rubro. Entonces es muy importante, antes de empezar a tocar la puerta, antes de que visiten tu casa, que son las redes sociales en este momento, tienes que chequear qué es lo que van a conseguir de ti en esas redes sociales. Entonces, hay que tener una estrategia de primera buena impresión. Si voy a empezar a tocar las casas, voy a crear contenidos previamente para que cuando vayan a mi casa, cuando vayan a mis redes sociales o a mis plataformas de inmuebles, vean algo que realmente sea atractivo, ¿ok? Lo otro es, en el webinar de marca personal hablamos bastante de lo que es el perfect pitch, ese guión, ese diálogo que tú debes aprender de manera consistente y mostrando una seguridad para decir realmente quién eres tú, qué problemas resuelve, cómo lo logras, cuáles son esos 3 beneficios que le vas a aportar a ese potencial cliente y lo más importante, cuál es tu propósito, por qué haces y para qué haces lo que haces. Entonces, ese perfect pitch, si no lo tienes claro, te recomiendo que visites el webinar de marca personal donde hablamos de perfect pitch o cualquier cosa me lo puedes consultar y te envío algunas informaciones. En el acercamiento, otro punto importante es la afinidad que tú tienes que lograr con ese potencial cliente. Aquí recomiendo, por ejemplo, el libro de Personas compran personas de Carlos Rosales. Carlos Rosales habla mucho del tema de la prospección, el tema de el relacionamiento con los clientes, el rapport, ¿ok? Entonces es muy importante que antes de realizar cualquier contacto formal, bien sea escrito, bien sea una llamada telefónica, bien sea un WhatsApp, hay que tener una idea clara de cuáles son las necesidades y los deseos de ese cliente. Es decir, no podemos entrar con un discurso de venta de inmueble cuando la persona lo que quiere es comprar, ¿ok? Entonces, cada prospecto tiene una necesidad específica que tienes que tratar de descubrir. Entonces, no puedes ofrecer el valor, tu valor,
si no conoces la necesidad de tu cliente potencial. Lo otro es tratar de recopilar información en el momento en que estableces un contacto. Ok, ya tienes información, ya revisaste sus redes sociales, ya a través de LinkedIn te haces una perspectiva de cuáles son sus potenciales ingresos. Entonces, en ese contacto en el que vas a comenzar a escuchar, ¿ok? Aquí también hay que aplicar el Pareto, 80-20. Es decir, escuchar un 80% y luego sí hablar un 20%. ¿Por qué? Porque ese 80% de escucha, de hacer preguntas claves poderosas, son las que te van a permitir ofrecer tu portafolio de servicios, ¿ok? Entonces, para esas llamadas es importante los tonos de voz, agregar valor, ofrecer información, consejos, experiencias, recomendaciones, por qué invertir en un lugar o no invertir en otro. Es decir, tienes que ser una persona generosa. A la gente le gusta hacer negocios con personas generosas, que son abiertas, que no están escondiendo información, ¿ok? Y lo más importante es tratar de identificar algún elemento con el cual tú puedas hacer conexión con ese potencial cliente. Para eso hay que revisar las redes sociales, hay que revisar qué es lo que publica esa persona y poder identificar un elemento en común, que puede ser, no sé, el estilo de vida, puede ser el que tenga hijos estudiando lo mismo que estudiaron tus hijos. Hay muchos elementos con los cuales tú puedes hacer conexión emocional con ese potencial cliente. ¿Cómo vamos, Yelitza? Excelente, excelente. Quería preguntarte, David, la presentación tiene como unas rayas, unas rayitas. ¿Eres tú el que estás No, realizando esas rayitas? no, es un usuario que seguramente está viendo la presentación por teléfono y le ha dado a la pantalla, y la aplicación de Zoom tiene un lapicito que es anotar, y cuando le haces clic a ese lapicito puedes rayar la pantalla. Es bastante útil para hacer trabajos dinámicos donde las personas participen. En este caso, por supuesto, la participación es preferiblemente a través del chat. Y bueno, fácilmente me imagino que hay una aplicación, además del lapicito, hay un borrador para borrar eso. Entonces, las personas que a lo mejor han hecho esa acción sin querer, pues simplemente pueden darle al borrador y borrar lo que han escrito. Ok, perfecto. Lo que pasa es que no logro ver Déjame quién ver. es la persona para Mira, yo poder. acabo de buscar en Kik. Yo acabo de encontrar el borrador y acabo de borrar sin ningún problema las pequeñas rayas, ¿ok? Chévere, sí. Perfecto. Bueno, Gracias. llegamos a algo muy importante, que son las herramientas. Aunque no vamos a entrar a hacer alguna práctica, esto lo pudiéramos dejar para otro webinar, hay aplicaciones, hay plataformas de CRM que no es otra cosa que plataformas de relacionamiento con los clientes. ¿Qué sucede? Hay algo fundamental en lo que es la relación con el cliente, que es el seguimiento. Y yo lo digo por experiencia propia. Yo como asesor, como gerente de mercadeo, me di cuenta muchas veces que hay negocios que se pierden sencillamente porque no se hace seguimiento. El ser humano tiene una memoria limitada. Por más que tú anotes en un papelito, en una libreta, en un documento de Word, si tú luego no vas a ese documento y a esa plataforma, no te vas a acordar y no le vas a hacer seguimiento. Entonces, hay plataformas que se han creado especialmente para el área de ventas, que son como por ejemplo esta Hotspot, SoStreet, Bitrix 24. Y lo bueno de estas plataformas es que siempre tienen un área free, es decir, un área gratuita a través de las cuales tú te puedes suscribir, siempre con algunas limitaciones, pero evidentemente cuando tú le ves el queso a la tostada, cuando tú ves que esa plataforma realmente te es muy útil, a lo mejor y vas creciendo, puedes invertir en pasar a la parte paga, ¿ok? ¿Por qué? Porque te da muchas herramientas de seguimiento y
sobre todo de automatización, ¿ok? Porque eso es lo más importante en esto, en tener posibilidades de automatización de respuestas. Aunque yo honestamente en algunos casos no estoy de acuerdo o no me gustan las respuestas automáticas. Hay veces que le escribo a alguna persona algo en particular a través del WhatsApp o a través del Instagram y me regresa una respuesta donde evidentemente no responde al planteamiento que yo le estoy haciendo. Entonces, bueno, estas son plataformas y la otra plataforma que yo utilizo bastante es, por ejemplo, el Google Alert, con palabras claves o temas específicos a través de las cuales pues yo me entero de gente que está haciendo cosas y por allí puedo identificar potenciales clientes con nombre y apellido, con empresas en las que trabajan y así puedo luego pasar a otro tipo de contacto. Déjame ver. Okay. Déjame cerrar aquí que no me... Ok. Seguimos. Ok. Ya para finalizar, hay algo muy importante que es no caerse a cuentos, sino más bien caerse a cuentas. Es decir, en todo el tema de la prospección hay que medir la efectividad de lo que haces. Tú tienes que saber cuánto, por ejemplo, si para convertir un prospecto sospechoso en potencial cliente, tú debes visitar a 10 personas, ¿ok? Bueno, ese es tu ratio de conversión. Es decir, si tú ya por experiencia sabes que solamente después de tocarle la puerta a 10 personas, una de ellas te abre la puerta, ya te puedes imaginar cuántas personas tienes que tocar, cuántas personas tienes que visitar. Yo digo aquí visitar entre comillas porque evidentemente ahorita no lo podemos hacer, pero digitalmente solicitar un contacto, mandarle un mensaje a alguien por redes sociales es una forma de visitar a esas personas. Ahora bien, si tú para contactar con 10 leads, esas personas que realmente tienen gran potencialidad, tienes que visitar a 100 personas, ese es un ratio bastante claro. Entonces, ¿cuántas vas a visitar diariamente? Tienes que dividirlo, ¿ok? Ahora bien, algo más importante. Para contar con 100 leads debes visitar 1000 personas. Otro dato. Ahora, ¿cuántas personas necesitas lograr para que alguien se convierta en cliente? Para lograr cuántos leads. Esos son los datos que tienes que tener. ¿Por qué? Porque lo más importante es que gracias a esos leads es que tú vas a tener captaciones o tú vas a tener muestras de inmuebles, ¿ok? Por supuesto, en una situación normal. Gary Keller, en su libro The Millionaire Real Estate Agent, dice que lo más importante es que tú te tienes que plantear las cosas al revés. Es decir, tú tienes que plantearte cuánto dinero quieres ganar. Es decir, cuánto dinero necesitas tú tener en tu cuenta mensualmente para poder tener la vida que quieres vivir. Entonces, si tú quieres tener esa vida que quieres vivir y necesitas determinada cantidad de dinero, simplemente esa cantidad de dinero lo divides en el porcentaje de la comisión, ¿ok? Por supuesto, tú sabes que hay situaciones en las que la comisión no es ese 5%, sino que es un 2.5%, y también que las comisiones varían en función del tipo de cierre que vayas realizando. Entonces, esa cantidad de dinero que tú dices, que tú sientes que necesitas para estar bien, para que tu familia esté bien, tienes que dividirlo en cuántas son los inmuebles que tienes que captar, cuál es el portafolio que tienes que tener y cómo tiene que irse renovando mes a mes para que tú puedas tener siempre algo que mostrar, que vender, y cuánto es la cantidad de tus leads, de potenciales compradores y de potenciales vendedores que tienes que tener permanentemente para que puedas hacer cierres de negocio, ¿ok? Entonces, eso es lo fundamental. Aquí, bueno, se explica lo que acabo de decir. Si quieres ganar una cantidad X de dinero, tienes que lograr una cantidad X de negociaciones. Y si quieres lograr esa cantidad X de negociaciones, tienes que tener una cantidad X de clientes, una cantidad X de leads
y una gran cantidad de visitas, ¿ok? Entonces la clave, como lo resalto aquí, son el número de clientes que tú visites diariamente. Es decir, esto no es algo que se debe hacer, bueno, lo voy a hacer el fin de semana. No, esto tienes que hacerlo cuando los clientes incluso estén despiertos. ¿Por qué? Porque si tú haces una visita, si tú le tocas la red social de Instagram, de Facebook, de LinkedIn a una persona en el momento en que esa persona está despierta, es más probable que esa persona te acepte e interactúe contigo, ¿ok? Entonces tienes que decidir cuáles son los bloques de horarios donde es más factible que esos potenciales clientes te abran la puerta y ser visibles a ellos, ¿ok? Entonces, la recomendación es apoyarte en las redes sociales, en usar tu teléfono, comenzar con tus contactos de WhatsApp. La aplicación, por supuesto, de WhatsApp Business tiene muchas más ventajas, por lo menos para etiquetar a esos potenciales clientes. Y lo que ya he venido diciendo, siempre recopilar información de cada contacto que hagas. Algún dato en específico, qué fue lo que te dijo, porque a lo mejor esa persona te dice en ese momento, mira, no, yo hoy no quiero vender, pero estoy a lo mejor para dentro de 6 meses. Llámame dentro de 6 meses. Entonces tienes que colocar esa información dentro de tu base de datos. Tienes que utilizar aplicaciones como Calendar para que te recuerde que tienes que llamar a ese contacto. Si sabes su cumpleaños, tienes que llamarlo en su cumpleaños, en su aniversario de boda. Hay muchos datos de contacto que te permiten a ti mantener la relación de visibilidad con ese prospecto de cliente, ¿ok? Entonces aquí el tema es de seguimiento continuo, como lo he venido diciendo, y no es un tema de intencionalidad. Es que yo quiero tener una base de datos. No, hay que ir a la acción e ir actualizando. Recomendación, no anotar contactos en papelitos, porque los papelitos al final uno los bota y no duran una semana. Por eso es que les dicen que son prospectos mosca, porque duran una semana. Finalmente, hay que sobrepasar las emociones actuales de esta cuarentena y salir a prospectar digitalmente, utilizar nuestras redes sociales para prospectar, es decir, enfocarnos en hacer las cosas correctas, no en las cosas que nos gustan más, no necesariamente, tienen que hacer las cosas que nos van a generar mayores dividendos, ¿ok? Ya tienes claro cuál es tu propósito, ya tienes claro cuáles son las habilidades, tienes que tener claro, por supuesto, cuáles son los recursos que necesitas, es decir, cuáles son esos documentos que le vas a enviar si una persona te contacta y te dice, sí, quiero tal información. Tienes que tener un documento. ¿Cuál es ese guión, ese perfect pitch que vas a tener si la persona te atiende una llamada? ¿Cuáles son esos enlaces que vas a enviar por WhatsApp, por correo o directamente publicarlos en algún lugar para que las personas vean algún potencial inmueble? Todos esos recursos tienes que tenerlos a la mano. Y lo más importante es buscar apoyo. Es decir, se ha dicho que el entorno, quienes te rodean a ti, son cruciales para lograr los objetivos. Recuerdo que Carlos Muñoz, un asesor inmobiliario bastante conocido, decía incluso que la capacidad de éxito de nosotros va a depender siempre o va a ser el promedio de las 5 personas con las cuales nosotros nos relacionamos a diario. Bueno, fatal ahorita que nos relacionamos solamente con nuestro círculo familiar, porque no vamos a tener mucho éxito para crecer, porque vamos a estar en la misma condición. Pero cuando nosotros salgamos de esta cuarentena, tenemos que relacionarnos con personas que sean mejores que nosotros. Y sobre todo, asumir compromisos. ¿Cómo asumimos compromisos? Colocándonos metas, ¿ok? No tiene sentido salir a la calle con el carro ahorita que no hay gasolina si no tenemos una meta de a dónde vamos a ir, cuál es la ruta que vamos a agarrar y cuál es el tiempo que vamos a invertir en eso. En el ámbito de la prospección tenemos que tener un objetivo diario, semanal, mensual, de cuántas personas yo quiero prospectar, cuántas personas tengo que contactar, hacerle algún envío, hacerle, así sea una nota de voz, un video, un newsletter, un toque, un saludo, ¿ok? Tienes que tener unas metas específicas y luego vas a ver que, bueno, me coloqué estas metas y tuve estos resultados. Si quieres mejores resultados, tienes que elevar la meta, evidentemente.
Eso es lo que hacen los top producers, los expertos del área inmobiliaria. ¿Ok? Para finalizar, tienes que proteger ese tiempo para prospectar. Yo, por ejemplo, las cosas más importantes de mi negocio, de mis estrategias de negocio, las hago en la mañana. ¿Por qué? Porque son los momentos en que tengo mayor concentración, en que las personas no me interrumpen, y entonces es importante involucrar también a la familia, a esa familia que te motiva. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, mira hijo, si yo logro prospectar a 1000 personas durante este mes, lo más probable es que logre tantas ventas. Esas ventas me van a generar tanto dinero como para que las próximas vacaciones sean en tal parte. Tenlo por seguro que ese hijo o esa hija va a estar pendiente y te va a decir, papá, mamá, ya hiciste la prospección, ya lograste los leads, porque va a estar interesado en que tú te dediques a lo más importante, que es lograr potenciales clientes. Entonces, ellos tienen que saber la importancia de ese tiempo que tú le vas a dedicar para lograr esos clientes. También los amigos son interesantes, esos amigos que siempre te retan, no, tú no lo vas a lograr. Bueno, dile cuál es tu meta. Mucha gente dice, no, yo no digo mis metas porque así, si no las cumplo, sencillamente, pues nadie se va a dar cuenta y yo no voy a quedar como la persona que ha fracasado. No, hay que comunicarle a los buenos amigos cuáles son tus metas para que ellos te reten y te presionen. Y aquí hago también otro punto de inflexión, que es el coach. Hoy en día es importante conseguir un aliado, alguien que te ayude a subir de nivel, alguien que no es tu competidor. Es como contratar a un instructor en el gimnasio. Ok, tú tienes tus metas, pero claro, tú vas al gimnasio y si después dejas de ir, no hay problema. Pero si tú estás pagándole a un instructor, a ese alguien que te va a presionar, que te va a exigir, que va a identificar cuáles son tus fortalezas, evidentemente te va a doler si lo dejas de utilizar y sobre todo si no cumples lo que has prometido. Entonces la idea es que tengas un coach para que celebres con él esos resultados. El otro punto es reclutar apoyo, es decir, no todo lo puedes hacer tú. A lo mejor tú eres muy bueno para conectar con la gente, pero no necesariamente para ese trabajo de hormiguita de buscar personas a través de las redes sociales. Entonces, contrata a alguien que lo haga. Incluso puedes hacer partícipe a tu familia para, si ellos conocen cuál es el perfil de cliente que tú estás buscando, hacer ese trabajo de vaciar, conseguir prospectos y vaciarlos en una base de datos. ¿Ok? Otro tema aquí es el entorno. Sí, hay que luchar contra las circunstancias, contra el internet, contra las bajadas de luz. Hay que bajar y aprovechar esos momentos al máximo en lo que tenemos conexión a internet. Evitar las distracciones. Yo en un Insta Live que hice hace 2 semanas hablaba de este tema de las distracciones. Y es importante porque hay distracciones propias y hay distracciones de terceros. Hay que identificarlas para que tú te puedas dedicar a ese 20% que te genera el 80% de tus ingresos. Para finalizar, voy a colocar aquí, esta es una reflexión que siempre hago, que nosotros somos lo que somos y somos realmente lo que hacemos. Nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer. Ah, no, es que yo voy a hacer, no. Somos realmente lo que hacemos. Y en medio de tantos desafíos que tenemos hoy en día aquí en Venezuela, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. ¿Ok? Carlos Muñoz habla de que no eres la mejor versión de ti. Yo estoy completamente seguro que el ámbito inmobiliario en Venezuela y a nivel mundial son profesionales que siempre están buscando lograr una mejor versión de sí mismo y están cambiando y actualizándose diariamente. Y por eso es que vemos muchos webinars y muchas actividades de capacitación en el ámbito inmobiliario. Y por eso agradezco a Century 21 por dar esta oportunidad y este acercamiento con sus asesores inmobiliarios e incluso abrir estos webinarios para agentes que no son de la casa, pero que sabemos que son personas con las cuales podemos cerrar negocio, podemos lograr esas 2 puntas. Finalmente, como conclusión, yo diría que tú tienes 2 opciones: tener una vida por defecto, es decir, como vaya viniendo,
o tener una vida impulsada por tus acciones. La prospección diaria es una de esas acciones que te va a generar dividendos. Y yo lo relaciono como las vidas estas cuando tú haces un videojuego. Ese prospecto, esa lista de prospectos que siempre esté allí creciendo, es la que te va a permitir una vida extra para cerrar negocios. Entonces, tener claro que tener muchos contactos o tener muchos me gusta en las redes sociales no son necesariamente clientes, y que hay que sacar de allí, hay que conversar con ellos, hay que interactuar con ellos para poder construir relaciones a largo plazo y posicionarlos en la mente de ellos. Tu base de datos vale oro, y el seguimiento es fundamental en toda estrategia de prospección. Bueno, Yelitza, llegamos aquí al área de preguntas. Así es, David. Ok, perfecto. Bueno, las personas que tengan preguntas pueden activar su micrófono y realizar las preguntas eh, directamente, o en su defecto pueden escribir sus preguntas vía chat y yo se las leo al señor David. Yo tengo por aquí, pudiera hacer un ejercicio, si quieren, de cómo utilizar la herramienta de LinkedIn para buscar clientes. Sí, porque el chat básicamente de David son felicitaciones para ti. Está el señor Atilano, un cordial saludo, David. Gracias por toda la información Gracias, suministrada, Atilano. de mucha utilidad. Presentación muy bien estructurada y muy buenos ejemplos prácticos. Felicitaciones. Dice el abogado Eduardo Castillo, está en lo cierto, yo soy coach organizacional y sé lo importante que representa en cuanto a las metas que nos proponemos con nuestros negocios. A ver, excelente webinar, muy nutrida información, dice Delcy. Mari Carmen, gracias, excelente temática, muy valiosa la información. Sí, por favor, me imagino es el ejemplo que vas a dar. Dicen que sí, por favor. Perfecto. No sé si se está viendo ya mi pantalla. Sí, se está bien. Ok, por ejemplo, vamos a ver, no sé si alguien me puede decir de qué ciudad, en qué ciudad se encuentra. Bueno, mientras contesta, aquí dice la señora Mari Carmen, sería interesante conocer más a fondo sobre las herramientas de CRM y Google Alert. Sí, vamos a hacer un webinar especial porque el CRM, por ejemplo, Hotspot, que es el que yo he manejado, tiene bastantes cosas que se pueden explicar, y realmente el tiempo de hoy sería muy corto. Entonces, sí vamos a hacer uno especial para manejar distintos, por lo menos 2 o 3 CRM, de manera que ustedes puedan escoger cuál es el más viable. Perfecto. Aquí dice el abogado Eduardo Castillo que hace una pregunta a David. ¿Qué es más recomendable? ¿Un coach organizacional o un life coach para el área de inmobiliario? Bueno, yo la verdad es que yo no conozco las distintas clasificaciones de coach. De hecho, hace una semana hice un webinar y la persona de Guatemala me mencionó a mí como coach. Es un término que está siendo utilizado muchísimo. Hay gente que se ha especializado, se ha certificado, que es lo más importante. Y por supuesto, yo no me meto en esas aguas en el sentido de que no manejo, hay coach ontológicos, no manejo bien la terminología y los niveles de alcance de cada coach. Evidentemente, lo que sí es importante es que un coach es una persona que está a tu lado, que va a identificar cuáles son las potencialidades que tú tienes, va a pulir esas potencialidades, te va a animar, te va a impulsar
a que le saques provecho a esas potencialidades, a esas herramientas que tú tienes, y sobre todo lo más importante es que te va colocando metas. Incluso las metas te las colocas tú misma, pero esa persona te va a llamar a capítulo y te va a decir, oye, ya va, ven aquí, Leonardo, ven aquí, Atilano, vamos a ver, tú me dijiste que te habías propuesto que ibas a lograr esto. ¿Por qué no lo lograste? ¿Qué fue lo que pasó en el camino? ¿Cuáles fueron los recursos que no tenías? Porque pueden haber circunstancias, ¿no? ¿Y cuáles son los nuevos retos? Es importante, en el caso de la motivación, hay días que evidentemente no son los mejores días para nosotros, pero las metas no las podemos aplazar. Si tú tienes la meta de lograr 10 contactos diarios, al día siguiente tienes que hacer 20. Si hoy no hiciste la tarea, evidentemente tienes que buscar la forma de actualizarte para que los resultados finales no tengan un efecto, ¿ok? Pero sí, yo recomiendo un coach o incluso hasta puede ser un asesor inmobiliario que sea colega, que te permita a ti medir esos números, ¿ok? Alguien que sea de confianza. Yo estoy haciendo algunas mentorías, estoy funcionando a manera de coach sin ser certificado, pero sí, voy haciéndole seguimiento. ¿Por qué? Porque es que incluso yo, por ejemplo, yo me establezco metas y yo utilizo como coach a mi esposa. Yo le comento a ella cuáles son mis metas, porque si yo no lo comento, yo no asumo un compromiso. Si yo no asumo un compromiso, no me da vergüenza no haberlo alcanzado, ¿ok? Es importante que alguien conozca tu compromiso. A veces que nosotros tenemos la superstición de no decir las metas que tenemos para que nadie nos las eche a perder, pero sí necesitamos que alguien las conozca para que te pueda ir guiando e ir presionando a cumplirlas. En el webinar de marca personal, yo les comenté que había que establecerse unos objetivos SMART. Los objetivos SMART son fundamentales, es decir, tú tienes que decidir cuántas publicaciones vas a hacer al mes, cuántos contenidos de determinado tipo de contenido vas a publicar al mes, cuántas personas vas a solicitar por Instagram, cuántas personas vas a solicitar por LinkedIn. O sea, hay una serie de contenidos y de acciones que tú te tienes que proponer, tener como propósito, porque sabes que eso te va a generar un resultado para tu negocio. Es decir, tiene que ser, recuerdo, objetivos SMART, relevantes, pertinentes en el tiempo, que sean alcanzables y sobre todo relevantes, que te sirvan a tu negocio, porque de like no se sobrevive en este negocio de bienes raíces. Yelitza, ¿hay alguna ciudad, alguien que me pueda decir dónde está? Sí, por acá pusieron Caracas, Puerto Ordaz, Margarita, Lechería, Maturín, Guatemala, Bueno, voy a colocar Medellín. Margarita. Ok, voy a colocar Margarita, ok, dentro del buscador de LinkedIn de mi cuenta. Esta es una cuenta que llevo, por supuesto, desde hace 10 años, por eso es que tiene bastantes contactos. Tengo cerca de 28,000 contactos, ¿ok? Pero miren esto, aquí hay un dato importante. Aquí me está diciendo que en Margarita, ¿ok? Hay 233,000 personas que están en LinkedIn. Ese es un dato súper importante. Si yo coloco, por ejemplo, aquí Cumaná, si yo fuese de Cumaná, pues me va a decir también, que el internet está un poquito lento, me va a decir que hay 4,613 contactos, ¿ok? Entonces, esto es importante porque tú puedes identificar personas en función de la ciudad en la que te encuentres. Les voy a mostrar ahorita los contactos que yo tengo en Cumaná, que ya son mis contactos. Este número 2 que aparece aquí al lado de María Cumaná, perdón, me está mostrando, si yo coloco gente, déjame hacerle clic a gente para que me dé realmente, ok. Si yo coloco los contactos que tengo en primer orden, me va a mostrar
inmediatamente cuáles son aquellas personas de Cumaná que yo ya tengo como contacto dentro de mi plataforma de LinkedIn. Y aquí me dice que tengo 62 contactos. Si yo abro la cuenta de esta chica, Antonieta Guerrera, me va a mostrar el perfil profesional que tiene Antonieta. Aquí Antonieta Guerrera me dice que, bueno, que tiene 21 años en Seguros La Previsora y que es un asesor de seguros. Una persona que evidentemente tiene 21 años dentro de una empresa debe tener un cargo o debe tener cierto nivel de seniority, de autoridad, ¿ok? Porque evidentemente no es una persona que está recién llegada a una empresa, es una persona que tiene tiempo como profesional, ¿ok? Vamos a ver, aquí yo me puedo meter en la información de contacto y aquí obtengo su correo electrónico. Ahora bien, hay contactos que no solamente te colocan aquí el correo electrónico, sino que además te colocan el número telefónico. O incluso hay quienes te colocan su cuenta de Twitter, ¿ok? Entonces, a través de esta plataforma, ¿ok? Vamos a ver si tengo asesores inmobiliarios por aquí. Asesor. A través de esta plataforma yo puedo identificar potenciales clientes y los datos de contacto. Recuerden que esta plataforma de LinkedIn se creó fundamentalmente para ser conseguidos. Es decir, en otras redes sociales como Instagram, como Facebook, tú puedes colocar un nombre totalmente anónimo. Tú puedes colocar la Caperucita Roja, puedes colocar el Rey León y realmente no tienes idea de cuál es la persona a la cual tú estás contactando. Y eso para esta plataforma de LinkedIn es muy importante, porque tú sabes que, por ejemplo, aquí a través de esta plataforma, tú puedes contactar a un asesor inmobiliario y saber la ciudad donde esa persona está trabajando, puedes saber si tiene tiempo dentro del sistema, dentro de su empresa, puedes saber cuál es el cargo que tiene dentro de esa empresa. Vamos a colocar una empresa muy particular, Polar, por ejemplo. Colocamos Polar aquí. Y aquí consigo que tengo al CEO de Pan Global. Bueno, pero esta persona no la tengo como primer contacto. Pero aquí tengo a María Antonia Mena, por ejemplo, que es coordinadora de la marca Lipton Yuquerí Yuquipac de Empresas Polar. Si yo soy una persona que tiene un portafolio de negocio que le puede ser interesante a Empresas Polar, yo contactando a Mariana Costa a través de sus datos de contacto, mira, tiene su Twitter, tiene su correo electrónico, tiene incluso hasta el cumpleaños, algo que les decía que es muy importante cuando tú contactas a una persona y tienes la oportunidad de felicitarlo en su cumpleaños, son momentos en los que generas recordación positiva frente a ese prospecto. Entonces yo a esta chica, Mariana, puedo consultarle quién es el gerente de determinada área, ¿ok? Gerente de compras, gerente de inmuebles, ¿ok? Para contactar a esa persona. Ahora, lo más importante de esto es que una vez que Mariana Costa es cliente mío, es contacto mío, yo puedo revisar sus contactos si ella lo tiene de manera pública. Si ella tiene abierta sus contactos, como lo evidencia aquí, yo aquí puedo empezar a revisar otros potenciales clientes, ¿ok? Otros potenciales prospectos. Oye, mira, yo voy a buscar a esta gerente de comunicaciones. ¿De dónde? Vamos a ver de dónde es esta gerente de comunicaciones. Pero aquí, por ejemplo, estoy viendo un dueño de una empresa en Panamá. ¿Me puede interesar? Puede ser.
dependiendo de dónde tenga yo mis inmuebles o con quién me quiera yo relacionar. Entonces, bueno, voy a ver qué datos se me abren aquí de esta persona. Disculpen, pero el internet está un poco lento. Pero lo importante es que la información que se publica en esta red social es fidedigna. Y hay algo muy interesante que uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo hago para crecer en contactos en LinkedIn? Sucede algo muy particular. Cuando yo tengo una cuenta en LinkedIn y solicito a alguien, esa otra persona se va a preguntar, ¿para qué me está solicitando David Esteva? Y las respuestas pueden ser dos: para contratar mis servicios o para ofrecerme sus servicios. Entonces, ante esa disyuntiva, ante esa duda, la persona, si ve que tú tienes un perfil bastante ecuánime, con información clara de cuál ha sido tu experiencia laboral, la persona te va a aceptar. Es decir, es lo que yo les decía, que tienes que cuidar muy bien qué es lo que vas a colocar en tus redes sociales para que cuando las personas visiten tu casa, visiten tus cuentas de redes sociales, vean algo positivo, ¿ok? Por ejemplo, aquí con Luis Fernando, yo veo que él es CEO de una agencia publicitaria que se llama Deep Growth America. Oye, si es el CEO, evidentemente debe tener una capacidad adquisitiva, ¿ok? Entonces, él estando en Panamá, si yo veo más abajo, mira, trabajó en Caracas, puedo inferir que es un venezolano que está trabajando desde hace tiempo en Panamá. Y si tiene ya 6 años en Panamá, posiblemente tenga dinero ahorrado como para invertir en alguna propiedad cuando él quiera volver a Venezuela. Es decir, hay la posibilidad de acercarnos a prospectos que están incluso en otros países que pudieran estar interesados en inmuebles en Venezuela. Y a través de esta plataforma, sin tener que tomar un avión, tú puedes tocarle la puerta a esta persona y enviarle un mensaje. ¿Ok? Esto es las bondades que tiene este. Y si esta persona es un CEO, si es un presidente de empresa, se supone que dentro de sus contactos también se relaciona con presidentes de empresa. Entonces, esto me lleva a decir que a través de esta plataforma tú puedes conseguir potenciales clientes que están relacionados, que tienen un perfil de cliente ideal dentro de lo que tú estás buscando. Si tú estás buscando clientes en lechería, generalmente los contactos de la persona, si él vive en lechería, los contactos, el 80%, el 70% van a ser de lechería. Entonces, es mucho más efectivo porque a veces en las redes sociales la gente no coloca ni siquiera dónde vive, dónde está situado. Hay estrategias a través de las cuales tú puedes descubrir dónde una persona está ubicada geográficamente, pero es un poquito más difícil. También se puede hacer publicidad segmentada a través de redes sociales, que eso también es bastante efectivo. ¿Ok? Entonces, bueno, otro tema que yo les quería mostrar rápidamente, este es un ejemplo de una base de datos de contactos, de potenciales clientes. Aquí tengo el nombre, el apellido, el teléfono, el correo electrónico, tengo cuál es su cuenta de Instagram. Yo, por ejemplo, vacío esta información porque es muy importante para mí por lo que yo realizo, que es, me gusta tener el seguimiento de cuántos números, cuántas publicaciones ha hecho, si tiene muchos seguidores, si tiene muchos seguidos. Me gusta saber si tiene algún contacto, tiene su cuenta ya en LinkedIn. Coloco aquí también si hay una información de interés. Y hay hay otros campos que voy llenando, por ejemplo, la ciudad. David, no te escuchamos. Aló. David. Se le cayó se le cayó la conexión. Esperemos unos segundos, por favor.
Aquí estás otra vez, David. ¿Me Sí, escuchas? sí, sí, estaba justamente compartiendo la pantalla de la base de datos que yo tengo y que yo utilizo. Y lo que le decías, Ok. de nada sirve tener los contactos en las redes sociales si tú eso no lo vacías a un documento o a un CRM. Recuérdate que en cualquier momento tus redes sociales pueden ser hackeadas, en cualquier momento tu red social puede ser bloqueada o puede suceder cualquier cosa. Entonces no puedes confiar en tener los contactos, incluso los contactos de WhatsApp. Es bien importante hacer respaldos a través de esas plataformas y tener los contactos guardados y clasificados con nombres, apellidos, teléfonos, correo, la información que obtuviste del último contacto que hiciste con esa persona, algún dato en especial, cumpleaños, si tiene perros, si no tiene perros, si tiene hijos, el nombre de los hijos, algún dato en el que te permita a ti comenzar una conversación de una manera amena, de una manera genuina y cercana, porque no hay nada mejor que tú llames a una persona, oye, ¿y cómo está Firulai? Comentarle sobre la mascota o algo en específico donde hagas clic con la persona, ¿ok? Es muy importante eso. Y bueno, estos son ejemplos de base de datos. Tienes que saber cuándo fue la última vez que actualizaste el dato. Eso es importante porque cuando vayas a hacer envíos masivos, cuando vayas a hacer algún contacto telefónico, tienes que ser efectivo, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que pueden utilizar, base de datos o el CRM, como lo vamos a ver en otras oportunidades. No sé si hay alguna pregunta, Yelitza. Sí, David, hay un par de preguntas aquí referente al LinkedIn. Pregunta, el señor Carlos Cedeño pregunta si se puede tener dos cuentas de LinkedIn. Y Sí, Edinson Mendoza pregunta, como es el mismo, más o menos del mismo tema, pregunta, ¿LinkedIn la puede usar como empresa o solo como persona? ok, sí se puede utilizar no una, dos y tres cuentas de LinkedIn. De hecho, yo tengo una que tiene 28,000 contactos, pero esa es muy general. Esa es una cuenta que prácticamente fue creciendo en un momento en que yo estaba apoyando a la gerencia de recursos humanos en captación de talento. Entonces, por eso fue creciendo mucho y muy particularmente hacia determinados talentos. Tengo una cuenta que tiene 7,000, no, hoy creo que llegó a 8,000 contactos y esa cuenta sí es especial para el área de bienes raíces. Tengo ahí asesores inmobiliarios de diferentes países de habla hispana y la creé, por supuesto, una se llama David Esteva y la otra se llama David Esteva Rangel, por ejemplo. Y sí, puedo tener, y las dos son en el formato gratuito. Es decir, yo no me he visto en la necesidad de pagar a LinkedIn para utilizar la plataforma. Claro que eso te genera limitaciones y el crecimiento es poco a poco, es paso a paso, día a día. Por eso es que es importante hacer la búsqueda de prospectos todos los días. ¿Por qué? Porque si tú en LinkedIn tienes la plataforma en versión gratuita y trabajas mucho tiempo en ella, llega un momento en que ella te va a advertir, señor, usted está trabajando, por decirlo de alguna forma, usted debería pasar a la cuenta premium y pagarnos. Entonces, es preferible trabajar media hora cada día haciendo esa búsqueda de prospectos. Y sí, tú puedes tener, según tus tipos de negocio, puedes utilizar una o dos cuentas. Y si eres una empresa inmobiliaria, esto es muy importante, esa pregunta que acaban de hacer, es muy importante porque las empresas también tienen su marca empresarial, su reputación. Y cuando hablamos de generar prospectos, no podemos olvidar que también tenemos que generar prospectos de talentos. Es decir, cuáles son esos potenciales talentos que nosotros quisiéramos sumar a nuestra empresa inmobiliaria. Y por supuesto, LinkedIn también te permite identificar a esas personas que de repente están como asesores inmobiliarios independientes y que tú puedes atraer hacia tu franquicia, o personas que de repente tienen experiencia en ventas o en el área de seguros o en actividades donde
están generalmente expuestas al relacionamiento público y evidentemente en la medida de que tú publiques información de valor, publiques información en esa cuenta de LinkedIn empresarial que sea interesante, que diga mucho de ese ambiente y ese clima organizacional que tú tienes dentro de tu empresa, evidentemente tú vas a ser un generator leads, es decir, tú vas a tener un imán para atraer ese mejor talento, porque la gente va a decir, wow, yo quiero trabajar en esa empresa, porque la gente que trabaja en esa empresa es así, es dinámica, es colaboradora, siempre están de buen humor, siempre están en capacitaciones. Es decir, tú tienes que tener también una estrategia comunicacional para poder proyectar la mejor imagen de tu franquicia y poder crecer con buenos talentos. Entonces, sí, efectivamente, puedes tener tu marca empresarial, tu página de empresa, y eso cualquier tutorial te lo dice cómo abrir una página de empresa en LinkedIn. Perfecto, David, muchas gracias. Aquí hay una pregunta del señor Ashak Breosian, sin embargo no logro comprenderla un poco, sería conveniente si la puede, porque dice así, en Instagram, perfil de empresa o creador para agente inmobiliario. No, pregunta, pero... Como agente inmobiliario, tienes que crear una página personal con tu nombre y tu apellido. Y sí, ahí colocas toda una serie de información. Bueno, de hecho, yo dentro de 2 semanas voy a editar un taller, si me permiten informarlo, un taller sobre este tema de LinkedIn para básico y LinkedIn para avanzado. Pero básicamente cualquier persona puede crear con su nombre y apellido y dónde está trabajando actualmente, abrir su página. Y si tiene su franquicia, puede hacer su página empresarial sin ningún problema. Las dos cosas es prácticamente la misma pregunta anterior, pero sí es válido. Perfecto. Bueno, David, ahorita estuve una pérdida de conexión, se me borraron tal vez algunas preguntas del chat, entonces ofrezco Yo, disculpas porque pero la conexión ha estado un poco intermitente y sí, ha sido yo me acabo de un cambiar de poco... proveedor. Yo les pediría que nuevamente envíen el correo electrónico al cual desean que les enviemos la presentación. De hecho, esta presentación la coloqué con mucho texto porque a veces entiendo que es más fácil eh, abrir el documento como un documento recordatorio de lo que se habló. Entonces, evidentemente, ustedes toman nota, pero cuando abren este documento va a haber mucha información que prácticamente leí porque era con ese objetivo, que tuvieran un documento a mano de consulta y recordación. Y por supuesto, a través de mi WhatsApp pueden realizar cualquier tipo de consulta sobre este tema de la prospección. Les comento, ha sido siempre mi día a día el utilizar herramientas para buscar clientes. Y evidentemente las redes sociales para mí siempre han sido una excelente herramienta, LinkedIn, porque te da datos concretos de la persona, le ves la cara, le ves la trayectoria, y entonces yo lo recomiendo con los ojos cerrados. Y bueno, encantado nuevamente, Yelitza, agradecido, porque para mí es un honor compartir información con Century 21, una franquicia que ya tiene 20 años en Venezuela y ha dejado huella. Refleja realmente la capacidad de sus asesores inmobiliarios y realmente es motivo de orgullo que estén haciendo estos webinars para mantener la capacitación y sobre todo el ánimo y la buena vibra para atender a los clientes.
Queda pendiente, por supuesto, el webinar sobre las plataformas de CRM. Yo creo que la próxima semana, o según la agenda que tenga Casa Nacional, la gerencia de capacitación, pues pudiéramos abrir una posibilidad de un webinar sobre específicamente plataformas de CRM para el asesor inmobiliario. Sé que, por ejemplo, HubSpot te permite en la parte gratuita tener plantillas. Entonces, eso es muy importante, saber qué tipo de comunicación le vas a enviar según el tipo de cliente. Es decir, no es lo mismo un cliente que ya te conoce, que ya ha intercambiado algún tipo de información contigo, a ese potencial prospecto que ni siquiera te conoce. Es decir, la comunicación debe ser distinta en función de el nivel de acercamiento que ya has logrado con ese potencial cliente. No puede ser la misma. Si ya la persona te conoce, ya hay muchas cosas que no tienes ni siquiera que decir de ti mismo o de ti misma en cuanto a tus potencialidades, en cuanto a tu perfect pitch. Hay cosas que ya de repente puedes ir más allá de suministrar otro tipo de información de valor. Si ya le vendiste un inmueble y lo tienes en tu base de datos, de repente puedes tener información sobre empresas, sobre descuentos de empresas que le pueden servir a él para decorar, para comprar otro tipo de elementos de seguridad para su inmueble. Es decir, según el tipo de cliente y nivel de relacionamiento, tú lo vas segmentando y vas decidiendo qué cosas le vas a mandar a qué tipo. Por favor, no le envíen todo la misma información, la misma comunicación a la misma persona, porque evidentemente eso dice, bueno, pero ¿para qué me envía este asesor esta información si yo ya la tengo? ¿Ok? Entonces, esa es mi recomendación. Perfecto, David. Tuve una intermitencia y, y volví hace unos minutitos, no comprendí. Llegué cuando dijiste algo de capacitación, pero discúlpame si no te respondí, pero la conexión se me había caído. Ok, Eh, se me ocurre también, aquí está mi correo electrónico, sí, de manera tal que si me escriben, incluso para mí sería más fácil porque no tengo que estar escribiendo correos electrónicos. Así que si no les molesta, también me lo pueden pedir por allí, davidestebarangel@gmail.com, y fácilmente pues me escriben un correo e inmediatamente se lo respondo con el documento anexo. Incluso creo que por allí hasta pudiera ser más fácil. Gracias, Yelitza. sí, chévere. Yo pude recopilar algunos correos, pero bueno, cuando se me caía la conexión y retornaba, ya no tenía el chat. Sí, Ofrezco disculpas si, si cuando mande los correos, pues algunos no les llega. sí, Espero que les por llegue eso, rápido. Uh-huh. sí, Yelitza, por eso estoy dando el correo electrónico mío, porque también me pasó igual. Iba a copiar los correos y con la interrupción de internet solamente pude agarrar los últimos 4 o 5 personas. Entonces, ese es mi correo electrónico y bueno, encantado de haber compartido esta tarde de hoy. Muchas gracias por el apoyo, David. Excelente webinar y bueno, luego te hago llegar eh, el chat, bueno, las felicitaciones del chat y algunas preguntas que quedaron por allí pendientes. Gracias a todos por participar. Y bueno, no sé, ¿querés decir algo? Cuéntame. No, que hay algo muy importante que me interesa es quienes me estén siguiendo por Instagram, por favor, si hacen algún comentario en mi cuenta, en el post que se publicó sobre estos 3 webinars, pues yo fascinado de la vida. ¿Por qué? Porque así como ustedes necesitan recomendaciones y testimoniales del buen servicio, yo también como asesor de marca personal y de marketing también necesito que la gente sepa si alguien ha quedado satisfecho o no. También, si no han quedado satisfechos, pueden escribirlo, que yo no voy a eliminar ningún tipo de mensaje. Gracias. Ok, excelente, así lo haremos. Gracias. Muchísimas gracias, David. Gracias a todos. Feliz tarde. Gracias igual por esa webinar.
Gracias. Excelente, David. Gracias, César. Gracias, David. Excelente. Gracias. Gracias, David. Como siempre, David, muchas gracias por tu información. Sí, este webinar, como todos los webinars, va a ser subido a la plataforma de YouTube en la cuenta de Century Venezuela. Totalmente. Maribel. Bye. Ah, chao. Ahora sí. Listo, chao, hasta luego. Listo. Feliz tarde. Listo. Cuando hablaste por ahí, no. Cuando hablaste por el micrófono. Tienes que usar el micrófono para...